Navita, la chamana, tomó un cuenco de piedra, puso en él algunas brasas y a continuación pasó un manojo de hierbas por el cuerpo de Nicasio. Alzaba la mirada y apenas se abría la boca para pronunciar algunas palabras indígenas. Después, echó las hierbas en el cuenco desmenuzándolas para que se quemaran. Aquella combinación generó olores bastante desagradables, y en el humo que se elevó por el aire, la chamana vislumbró lo que estaba oculto. «Ay, muchacho», exclamó, «tú traes algo bien feo que anda buscando por ti. Es un ser descarnado, un alma en pena. Su nombre es el Mirón. Esto a pesar de que no posee ojos, pero puedo oler perfectamente la sangre de su víctima en donde esté, y no va a parar de buscarla hasta encontrarla y finalmente matarle. Así que pronto, si no quieres morir, debes intentar deshacerte de él». Nicasio, junto a su amiga Dalia, se quedaron sin palabras, y después de un silencio insoportable, le pidieron a Navita que les revelara la forma de contrarrestar el acecho de aquel ser sobrenatural. Esta reunión, mi querida audiencia, tiene un origen, y ese es el que a continuación voy a contar para que todo pueda entenderse con más precisión. Así que pongan atención. Nicasio era un joven muchacho que vivió hace muchos años en un pueblo bastante remoto llamado La Estancia. Todos los días en la madrugada, cuando todavía faltaban horas para que saliera el sol, Nicasio salía de su modesta vivienda para dirigirse a los corrales de Don Chon, en donde trabajaba como cuidador del ganado. El trabajo era pesado. Sin embargo, con eso, Nicasio podía ayudar a sus padres, quienes ya estaban bastante mayores y que poco podían hacer para valerse por sí mismos. Una de esas tantas madrugadas, cuando Nicasio se dirigía a los corrales, sintió como aquel día, la atmósfera a su alrededor se sentía muy distinta a la de un día cualquiera. El frío que venía con la brisa le hacía erizarse la piel, y ese mismo aire movía todo objeto inanimado que se encontrara circundante de una manera casi siniestra. El viejo reloj municipal anunció las 4 de la mañana, mientras la luna llena que ya se iba de vaciante iluminaba la calzada de una piedra por donde caminaba nuestro protagonista. De pronto, el joven Nicasio advirtió la presencia de una persona que salía de una de las casas vecinas que estaban próximas a él. Y por alguna extraña razón, su primera reacción fue detener el paso para averiguar de quién se trataba aquel personaje. Casi escondiéndose, se pudo enterar que quien salía de aquella vivienda era una joven llamada Rubia. La muchacha salía casi a escondidas y cubriéndose la cabeza con un chal, como intentando ocultar su identidad. Fue entonces cuando Nicasio siguió su camino detrás de Rubia, pero cuidando de que ésta no fuera a darse cuenta que algunos metros atrás alguien la seguía de largo. Después de recorrer un buen tramo, la calle principal se dividía en dos. Entonces Nicasio vio cómo la muchacha tomaba el camino de la derecha, el cual llevaba hacia una colina un tanto boscosa. Cuando Nicasio hubo llegado al desvío de las calles, debía tomar el camino a la izquierda. Sin embargo, volviendo su mirada hacia el otro camino, se llenó de una gran curiosidad por saber hacia dónde se dirigía la joven Rubia. Y dejándose llevar por su intromisión, se fue detrás de la muchacha, siempre cuidando que ésta no notara su presencia detrás de ella. Total, ¿qué importa que llegue un poco tarde al corral?, pensó él, y despacio se fue siguiendo a la joven, lleno de intriga por saber a dónde se dirigían aquellas horas tan desoladas. Avanzó un rato más por diferentes caminos que se internaban entre los árboles, hasta que por fin la muchacha se detuvo al pie de un frondoso árbol de amate, lugar donde la esperaba otra mujer. Nicasio se escondió detrás de un peñón, y ahí se quedó espiando lo que hacían aquellas dos mujeres.
Escondido, miraba cómo la otra mujer, quien aparentaba tener unos 60 años de edad, ponía sus manos sobre la cabeza de Rubia y mirando al cielo rezaba lo que parecían ser oraciones, pronunciando palabras desconocidas para él. La joven de pronto parecía caer en un estado de trance, y mientras la señora seguía rezando, ambas comenzaban poco a poco a elevarse lentamente en el aire. La hojarasca bajo sus pies se arremolinaba, y las ramas de la mate que yacían sobre ellas se arrebataban violentamente. Nicasio entonces, quedándose perplejo, no podía creer lo que estaba mirando, mientras los perros en la lejanía aullaban quejumbrosos. Las mujeres descendieron al suelo nuevamente y parecían terminar aquel ritual, el cual hacían iluminadas totalmente por la plateada luz de la luna llena. Luego, Nicasio vio después cómo el cabello de Rubia se tornaba totalmente encanecido. Entonces, palideciendo de nervios, dijo para sí mismo: «No lo puedo creer, estas mujeres son unas brujas». Y al instante, escuchó una voz gruesa y profunda detrás de él, que exclamó de repente: «¿Y tú? Eres un metiche». Nicasio sintió que las piernas se le debilitaban, y seguidamente se giró como por un instinto hacia atrás, solo para ver que a un paso de él, la figura de un hombre cubierto con un zarape negro y portando un enorme sombrero que le tapaba el rostro, y el cual a continuación comenzó a carcajearse de forma macabra y burlesca. Dele susto, Nicasio salió de su escondite, temblando y tropezando con las piedras, provocando de esta manera que las dos mujeres se dieran cuenta de su presencia ahí. Entonces, Rubia dijo a su maestra: «Ese es Nicasio, madre, y conociéndolo, seguramente le contará a todos los vecinos lo que sea que haya visto a nosotras esta mañana». Rápidamente la señora se volvió hacia él, y levantando las manos en la dirección que él estaba, comenzó a recitar un encantamiento, haciendo ademanes con las manos, como si estuviera esparciendo algo en el aire. Nicasio, al darse cuenta de esto, se levantó rápidamente y pensó: «No puede ser, Dios mío, me quieren echar una maldición». Y poniéndose de pie, salió corriendo rápidamente, regresando por el camino que había llegado. En sus oídos escuchaba como susurros la voz de aquella mujer, como si fuera un enjambre de abejas que iban volando junto a él, mas no podía distinguir las palabras que iba escuchando. De pronto, escuchó que venía corriendo tras de él la figura del indio que se le había aparecido en el peñón hace unos instantes, y podía casi presentir cómo aquel extraño personaje se le acercaba solo centímetros y le tocaba la espalda con sus gélidas y resecas manos. Así que Nicasio no paró de correr y correr, hasta que finalmente pudo llegar al corral. Cuando llegó al lugar, ingresó rápidamente, y al instante, todos los animales que ahí se encontraban se comenzaron a espantar. Las gallinas cacareaban, mientras los caballos relincharon en sus establos. Era más que evidente que una presencia maligna había seguido a Nicasio hasta su lugar de trabajo. Y el joven, sintiendo una gran aflicción, se hincó en el suelo y comenzó a rezar el Padre Nuestro de forma titubeante, y con gran clamor le pedía a Dios que lo librase de cualquier espíritu malo que quisiera hacerle daño. Así estuvo de rodillas hasta que finalmente el día comenzó a despuntar. Los gallos cantaron y la calma volvió otra vez entre los animales. La mañana transcurrió con una sensación de zozobra para Nicasio, quien se dispuso a realizar sus tareas matutinas, intentando olvidar todos aquellos extraños acontecimientos de los cuales había sido testigo. Sin embargo, a cada instante venía a su mente el recuerdo de aquellas dos mujeres,
cuando las vio elevarse por los aires envolviéndose en una macabra danza. Y es que no podía creer aún que su joven vecina rubia, a quien conocía desde la infancia, pudiera tener pactos con el maligno y practicara la brujería. Aún con aquello, el día pasó, y cuando la jornada terminó, Nicasio se volvió rápidamente a su casa, tratando de no pensar en nada que tuviera que ver con esas brujas o con algún tipo de espantos. Sin embargo, aquello le fue imposible, pues cuando hubo entrado al pueblo, tuvo que pasar por obligación frente a la casa donde residía Rubia. Y nuevamente en su cabeza aparecieron las imágenes de lo que había presenciado esa mañana. Ya en su casa, sus padres lo recibieron como de costumbre, y él también se dispuso a conversar con ellos como siempre lo hacía, mas omitió por completo los acontecimientos de ese día, con la intención de ir olvidándose de ellos. Y bueno, la noche llegó, y antes de irse a dormir, Nicasio pidió a Dios la protección de su hogar, y como se sentía bastante cansado, se recostó en su cama y se durmió rápidamente. Mientras las horas pasaban, afuera por las calles, nadie se esperaba que esa noche se presentaría en el pueblo un extraño personaje nunca antes visto por aquellos lugares. Fueron dos borrachitos que habían despertado a medianoche con la necesidad de buscar un trago de alcohol, los que vieron aparecer a la entrada del pueblo la figura de un hombre alto, delgado y de pelo largo hasta la cintura. En medio de su borrachera, pasaron junto al espectro apenas percatándose que éste se encontraba ahí, y fue entonces cuando escucharon una voz de ultratumba que les dijo: «Ustedes dos conocen a un tal Nicasio Lemus». Uno de los borrachitos respondió: «El único Nicasio que yo conozco es el corralero, hijo de don Pepe y doña Juana». «Díganle», respondió el ente, «que cuando la luna sea nueva, voy a venir por él». Y a continuación, la figura se desvaneció ante los ojos de aquellos dos. Los hombres, al ver esto, se llenaron de gran confusión, pues no entendían si se trataba de su borrachera o si de verdad habían sido testigos de la presencia de un fantasma. Lo cierto es que aquella sería la primera de las muchas apariciones que aquel extraño personaje haría en el tranquilo pueblo de la estancia. A la mañana siguiente, Nicasio se dispuso a salir como de costumbre hacia su trabajo, y a pesar que en su mente seguían presentes los acontecimientos del día anterior, decidió no darle importancia a aquello y se fue sin más rumbo al corral. Extrañamente, la madrugada estaba muy tranquila. No había en el ambiente alguna manifestación que evocara misterio, a tal punto que Nicasio llegó al corral como lo solía hacer los días antes de la mañana anterior. Todo parecía tan normal que el temor que en su momento había sentido Nicasio se fue disipando con el transcurso del tiempo. Y lo mismo pasaría en los días siguientes, a tal modo que por momentos Nicasio comenzaba a olvidar los extraños sucesos que en algún momento hubo presenciado. Pero sucedió que se llegó el día domingo, y como buen feligrés que era, Nicasio asistió a misa de 10 de la mañana acompañado de sus padres. Fue ahí cuando en medio de los demás fieles reconoció entre ellos a su vecina rubia. Nuevamente vinieron a su mente los recuerdos del otro día y se preguntaba para sí mismo: ¿qué hace esta mujer aquí? Yo estoy seguro de lo que he visto, y seguramente viene a oír misa solo para que no descubran que verdaderamente es una sierva de Satanás. De repente, escuchó una voz que le dijo: «No se lo cuentes al cura». Al instante vio hacia todos lados, mas no supo quién de todos los ahí presentes le había hablado. Luego que salió de misa, tuvo la intención de ir con el sacerdote y comentarle sobre las cosas que había visto.
Mas en medio del tumulto de la gente que salía del templo, le fue imposible quitarle un tiempo al religioso. Y pensó entonces que en cuanto pudiera, hablaría de aquello con el cura para que la iglesia tomara cartas en el asunto. Esa noche, algunas personas habían quedado en la plaza central hasta ya entrada la noche, conversando o simplemente disfrutando del aire fresco, cuando de pronto vieron venir por una calle la figura de un hombre extraño. Las pocas farolas que había en el lugar comenzaron a parpadear y algunas hasta se apagaban. Entonces, al percatarse de eso, las gentes que ahí se encontraban comenzaron a llenarse de un extraño temor. A medida que aquel hombre se acercaba, los perros ladraban revolcándose de furia y algunos salían despavoridos, chillando de pavor. De pronto, los presentes comenzaron a retirarse uno por uno, cuando de repente escucharon una tenebrosa voz que les dijo: «Díganle a Nicasio Lemus que antes de la noche de luna nueva voy a venir por él». La gente corrió gritando de espanto, a la vez que la figura aquella nuevamente se desvanecía en la oscuridad. Y bien, luego de aquella noche, comenzó a regarse entre la gente la noticia de un fantasma que se aparecía buscando a Nicasio Lemus. Sin embargo, esa información no llegaría a oídos del propio Nicasio, sino hasta una noche en la que sus dos amigos, Dalia y Víctor, llegaron a buscarlo para invitarlo a ir a un baile. Como Nicasio se negó a asistir a dicha celebración, los dos susodichos amigos se fueron solamente ellos al festejo. Cuando todo había terminado, Dalia y Víctor volvían a sus casas ya muy entrada la noche, cuando a su encuentro por una calle, vieron venir a la figura del hombre de cabello largo del que muchos hablaban en el pueblo. Los dos amigos intentaron esquivar al personaje aquel, doblando en una esquina hacia otra dirección, pero el ser fantasmal se desplazó rápidamente hacia donde ellos estaban y se paró enfrente. Y ahí, los dos jóvenes contemplaron las horripilantes características de aquel espectral personaje. Su rostro casi cadavérico tenía la piel pegada al hueso y las cuencas de sus ojos estaban completamente vacías. Y abriendo su abominable boca, dijo a los jóvenes: «Díganle a Nicasio Lemus que falta muy poco para que venga por él». Los dos muchachos se habían quedado paralizados del miedo, cuando de pronto, frente a sus ojos, aquella figura espectral desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad. Cuando por fin salieron de su letargo, corrieron a sus casas, y al día siguiente, apenas tuvieron la oportunidad, buscaron a Nicasio para contarle lo que les había pasado. En un principio Nicasio no entendía lo que sus amigos le decían, pero no pasaría mucho tiempo para que recordara los últimos momentos de la otra mañana, en la que la anciana aquella parecía haber lanzado un hechizo hacia él. Aún así, guardándose lo que había pasado, dijo a sus amigos no saber el por qué aquel ser lo había mencionado ante ellos. Dalia entonces dijo a Nicasio: «Oye, Nicasio, solo hay una forma de averiguar lo que está pasando aquí. Mi abuela me ha contado de una mujer que tiene un centro de culto a las afueras del pueblo. Ella trata con magia y con cosas de espíritus como esta. Así que pienso que ella pudiera ayudarte a saber por qué este ser te está buscando». En efecto, muy retirada a las orillas del pueblo, atendía un negocio de magia una mujer llamada Navita. Esta mujer curaba con hierbas y pedía ayuda a los espíritus del bosque y de la naturaleza. Pero un día, el párroco de la iglesia la había desterrado si no negaba sus prácticas mágicas y se convertía al cristianismo. Negándose a lo que el cura le pedía, la mujer había decidido vivir en el bosque cerca de sus espíritus guía, donde en los años posteriores había juntado a un grupo de personas que la seguían fielmente y eran parte de su secta. Cabe mencionar que el marido de Navita, Sandro,
había desistido de acompañarla a vivir al bosque y se había convertido a la religión cristiana, pues sabía que la magia que por años había practicado siempre traía consigo consecuencias negativas. Y bueno, pues hasta aquel lugar se encaminaron Nicasia y sus amigos, esperando que Navita, la chamana, les diera una respuesta a sus preguntas. El lugar donde llegaron era siniestro, y más bien parecía que estaba abandonado. Sin embargo, luego de esperar un rato, fueron atendidos por la famosa mujer. Esta, desde un principio los hizo pasar a su pieza donde hacía sus trabajos y preguntó cuál era el mal que los había llevado hasta ahí. Dalia fue la única que acompañó a Nicasio al cuarto donde atendía a Navita y al entrar, le dijo: «Señora Navita, hemos venido hasta aquí por un mal que no solo está afectando a mi amigo, sino al pueblo entero». Nicasio se volvió a Dalia y preguntó: «¿De qué hablas? ¿Cómo que al pueblo entero?». «Escucha, Nicasio», dijo Dalia. «Ya había escuchado el rumor sobre un ser, el cual muchos han visto por las noches y pregunta por tu persona. Pero yo realmente no lo creía hasta que ayer por la noche lo vimos Víctor y yo». Luego Navita preguntó: «¿Y cómo era ese ser?». Dalia respondió nerviosa: «Es un viejo, alto, de largo pelo de color gris. Su piel está muerta, y lo que más llama la atención es que no tiene ojos. Las cuencas de sus ojos están vacías». Navita miró fijamente a Nicasio y seguidamente buscó un cuenco de piedra donde puso unas brasas. Luego hizo un ramillete de hierbas que a continuación pasó por el cuerpo del joven y después las echó en el cuenco. De la humareda que salió, Navita adivinó cuál era el ser que acechaba a Nicasio. «Es el Mirón», exclamó la chamana, abriendo muy bien los ojos. «¿Quién es el Mirón?», preguntó Nicasio. «Es un ser del otro mundo», respondió Navita. «Diría que es un alma en pena, pero muchos lo consideran un demonio». Este ser fue un hombre que vivió hace mucho tiempo, y su más grande defecto siempre era fisgonear lo que no debía y contarlo a los demás. Un día, un hacendado lo descubrió espiándolo mientras éste cometía un delito y mandándolo a prender. Luego le sacó los ojos como castigo y lo encerró en un calabozo para que muriera ahí de hambre. Pero se dice que el hombre aquel, ya moribundo, clamó a todos los demonios y espíritus del infierno para que le permitieran vengarse de aquella terrible forma de morir por los siglos de los siglos. Y así fue como su espíritu fue dejando este mundo para que le sirviera a las brujas más poderosas a cumplir sus más horrendos crímenes. Y saben, el Mirón es invocado cuando alguien ha revelado algún secreto que nadie quiere que se sepa. Y así, él viene el día de luna nueva, cuando todo está en la total penumbra, para ejecutar su venganza. Dime, muchacho, ¿has revelado algo de otra persona que no debía saberse? Nicasio se quedó en silencio y dijo exaltado: «Por supuesto que no. Yo no he contado nada a nadie de lo que vi». Luego Dalia preguntó: «¿Y qué fue lo que viste?». Navita interrumpió y dijo rápidamente: «Shh. No digas nada, muchacho. ¿No ves que si cuentas a alguien más lo que sabes, solo le estarás pasando la maldición del Mirón a otra persona? Y así, el fantasma habrá de venir ahora por 2 víctimas». Los chicos estaban boquiabiertos
y luego de un silencio, preguntaron: bueno, pero ahora díganos, ¿hay alguna forma de detener a este ser? Navita asintió con la cabeza y respondió: sí la hay. El truco es que tú le cuentes el secreto a alguien que tenga prohibido ante Dios revelárselo a otra persona, a alguien que tenga el voto de silencio. Dalia contestó: entonces, ¿el sacerdote de la iglesia? Así es, dijo Navita. Él es el único que por mandato celestial tiene prohibido revelar lo que se le cuenta en la confesión. Pero debes confesarte hoy mismo, puesto que hoy es luna nueva, la noche más oscura del mes, y es cuando el Mirón vendrá por ti. Nicasio respondió: sí, ahora mismo buscaré al señor cura para confesarme con él. Pero díganos usted, ¿cuánto nos va a costar esta ayuda que nos ha brindado? Navita se llevó las manos al pecho y dijo: no es nada, hijo. Hasta yo saldré beneficiada si tú detienes a ese fantasma. Así que sin perder más tiempo, Nicasio junto a Dalia y Víctor se fueron a la parroquia a buscar al señor cura, y apenas lo encontraron ahí, le pidieron el sacramento de la confesión. El padre aceptó gustoso y pasó junto con Nicasio al confesionario. Luego de un rato de haber hablado con el clérigo, Nicasio salió del lugar y se fue donde sus amigos. Entonces, Víctor le preguntó con curiosidad: ¿ya todo se arregló? ¿Ahora ya nos puedes decir a nosotros cuál es el famoso secreto que tú sabes? Él respondió: pienso que es mejor esperar a ver qué sucede esta noche. No quiero poner a nadie más en algún tipo de riesgo. Luego de eso, los tres amigos volvieron cada quien a sus casas. Esa noche, Nicasio se fue a dormir pidiendo a Dios que aquel fantasma no fuera a presentarse esa noche, tal y como se lo había dicho a la chamana Navita, y confiando en las palabras de la anciana, se acostó a dormir. Por la mañana, la luz del sol lo hizo despertarse. De inmediato se dijo entonces a sí mismo: vaya, no me pasó nada, la chamana tenía razón. Luego, salió de la cama rápidamente con la intención de encontrarse con sus amigos. Cuando llegó a la plaza del pueblo, vio en el templo parroquial que había un gran revuelo. Muchas mujeres lloraban y los hombres se cubrían la boca y negaban con la cabeza. Nicasio se acercó para ver lo que estaba pasando, y fue entonces cuando se encontró con la más dantesca de las escenas. Estaba ahí rodeado de un círculo de fieles, el cuerpo inerte del señor cura. Tenía su boca abierta y signos de su lengua le había sido cercenada. Los fieles decían: ¿quién pudo haber cometido semejante crimen? Seguramente debió ser obra del mismo demonio. De repente, uno de los más curiosos dijo: esto más bien parece ser obra del espíritu del Mirón. Quien dijo eso era Sandro, el exmarido de Navita. Entonces, otro de los presentes, señalando a Nicasio, dijo de repente: tú, según los testigos, a ti te clamaba ese espanto que ha estado apareciendo. ¿Qué clase de embrujo has hecho para que nuestro párroco haya tenido que pagar las consecuencias? Nicasio, muy nervioso, respondió: yo no hice nada. La curandera Navita nos dijo que si yo hablaba con el sacerdote, el mal se iba a detener. Sandro entonces respondió negando con la cabeza: no, no puede ser, esa desgraciada. Navita te mandó con el cura porque sabía que ese espíritu no dudaría en venir a buscar a él primero. Esa es la forma más directa y cruel de vengarse
por lo que años atrás el padre hizo con ella. Pero el espíritu no seguirá así por así. Siempre que alguien sepa el secreto por el cual ha sido invocado, cada vez que haya luna nueva, él volverá para vengarse hasta que no quede nadie que sepa ese secreto. La gente se escandalizó rápidamente y preguntaron: ¿de qué están hablando estos? ¿Qué clase de secreto no debe saberse? Sandro les dijo: bueno, sucede que ha habido alguien que ha hechizado a este joven para que no revele algo de lo que él tiene conocimiento. Y el fantasma que le hizo esto al padrecito no parará hasta que muera el último que haya sabido lo que se supone debería estar oculto. Nicasio preguntó: ¿quiere decir que ese fantasma volverá por mí? ¿Es que acaso no hay manera de detenerlo? Sandro respondió: lo siento, muchacho. Hace tiempo que yo me retiré de esas prácticas. Quisiera darte una respuesta, pero simplemente no la sé. Entonces, Nicasio dijo: sé que fue mi culpa, que no debí ver las cosas que vi, pero por favor, no quiero morir a causa de ese fantasma. Ayúdenme a detenerlo. Alguien tiene que saber qué debo hacer. Todos los ahí reunidos volvían su vista a otro lado, ignorando por completo la desesperación del joven. Por favor, vecinos, decía entre lágrimas, no dejen que yo sea la siguiente víctima. Mis padres dependen de mí. Entonces, alguien exclamó: lo sentimos, muchacho, pero si tú anduviste de fisgón, tú te lo buscaste. Otro dijo: lo mejor es que te vayas lejos para que ese espectro solo venga por ti y no dañe a nadie más. Y saben, Nicasio les imploraba que lo ayudasen, pero ninguno de los ahí presentes parecía darle importancia al sufrimiento del muchacho. Entonces, con el rostro cubierto de lágrimas, Nicasio dijo: son una manada de hipócritas. Vienen y se dan golpes de pecho dentro del templo, pero no son capaces de ayudar a un prójimo que se ha equivocado, así como todos lo han hecho alguna vez. Pues déjenme decirles algo que hasta este momento me había guardado solo para mí. Las gentes volvieron la mirada y Nicasio les dijo en voz alta: ¿sabían todos ustedes que mi vecina rubia es una bruja? Todos se miraron unos a otros y se decían: pero, ¿qué está diciendo este muchacho? Y él prosiguió: yo la vi con mis propios ojos flotando en el aire a las 4 de la mañana bajo un árbol de amate. Estaba ahí, junto con el diablo, el mismo que hoy nos va a llevar a todos, malditos desgraciados. Los presentes trataban de cubrirse los oídos, pero ya era inútil. De aquel centenar de personas que ahí estaban reunidas, todos habían escuchado claramente las palabras de Nicasio, y habiéndose quedado perplejos, no les dio tiempo siquiera de reaccionar en contra del joven, el cual lentamente se fue alejando del lugar. Ese mismo día, Nicasio mandó a sus padres a vivir con sus amigos, y a estos les pidió que se fueran del pueblo, a vivir a un lugar alejado de allí, pues no sabía las cosas que iban a pasar, pero estaba seguro que sería algo macabro. Sus amigos así lo hicieron, y tal y como Nicasio había dicho, así ocurrió. Desde ese día, cada noche que había luna nueva, eran decenas de personas que aparecían al día siguiente sin vida y sin lengua en sus bocas, víctimas del mirón. Pocas personas se lograron salvar, solo aquellas que por alguna milagrosa razón no habían alcanzado a escuchar el tan temido secreto que traía consigo la muerte y que se había esparcido por todo el pueblo como una mortífera peste. Pues bueno, querida comunidad, tristemente nuestro protagonista, Nicasio, también se convirtió en una víctima, siendo ese su trágico final.
al igual que el de aquellos que le habían negado su ayuda. Pero ahora, yo les digo a ustedes, ¿qué harán en la próxima luna nueva, ahora que también ustedes saben el secreto? Pues bueno, ojalá nos volvamos a encontrar en una próxima historia. Hasta entonces.